Existe un umbral en la experiencia humana que todos reconocemos, pero pocos comprenden profundamente. Un instante preciso donde el alma susurra, es hora de rendirse. Donde cada fibra de nuestro ser grita que hemos llegado al límite de la resistencia. Es el punto donde la mayoría se quiebra. Pero, ¿y si este momento de agotamiento, de desesperación absoluta fuera, paradójicamente, la señal más clara de que usted está exactamente en el umbral de su mayor transformación? Esto no es poesía barata ni optimismo infundado. Es el reconocimiento de un patrón fundamental que rige tanto el universo físico como la experiencia humana. Los antiguos filósofos griegos tenían una profunda comprensión de esto, un principio que llamaban enantiodromia, la ley de que las cosas tienden a transformarse en su opuesto cuando alcanzan su extremo. La noche más oscura precede al amanecer, el invierno más crudo antecede a la primavera más vibrante, y su momento de mayor desesperación puede estar anunciando su renacimiento más extraordinario. En lugar de rendirse al pánico, usted puede aprender a leer esta señal. En lugar de quebrarse, puede transmutar la presión en poder. Este video va a decodificar esta paradoja, revelando por qué, cuando usted más quiere rendirse, es cuando la victoria está más cerca. Si está listo para transformar su punto de quiebre en su punto de inflexión, para aprender a leer las señales ocultas de la transformación, le invito a unirse a nosotros. Suscríbase ahora y active las notificaciones, porque este conocimiento es la llave para la verdadera maestría de la resiliencia. La historia del bambú es una de las metáforas más profundas de la enantiodromia. El bambú puede crecer hasta 30 metros de altura, pero durante sus primeros 5 años, permanece prácticamente invisible. Todo el trabajo real está sucediendo bajo tierra, en la oscuridad, donde nadie puede verlo. Está desarrollando un sistema de raíces tan profundo y complejo que puede sostener su crecimiento explosivo futuro. Su lucha actual puede estar cumpliendo exactamente esa misma función. No es estancamiento, es la construcción de la infraestructura invisible que sostendrá su éxito futuro. Pero comprendamos algo fundamental sobre la naturaleza del acto de rendirse. No todo acto de rendición es una derrota. Los maestros del judo enseñan que, a veces, la mayor fortaleza se encuentra en ceder, en usar la fuerza del oponente a tu favor. Existe una diferencia crucial entre rendirse desde la sabiduría y rendirse desde el miedo. Análisis filosófico: la rendición consciente versus la huida inconsciente. La rendición consciente no es un acto de debilidad, sino de profunda sabiduría estratégica. Es una decisión deliberada de soltar algo que ya no le sirve, un hábito limitante, una relación tóxica, una creencia obsoleta, para crear un vacío donde algo superior pueda florecer. Es un acto de fluir con la corriente natural de la vida, aunque esa corriente lo lleve por un camino desconocido. La aceptación aquí es activa, no pasiva, es decir, sí a lo que es, mientras simultáneamente se compromete con lo que puede ser. En contraste, la rendición basada en el miedo es una huida, es una traición a su potencial, una fuga del dolor necesario del crecimiento. Viene acompañada de resistencia amarga, de culpa y de un sentimiento corrosivo de haberse abandonado a sí mismo. El cuerpo, en su sabiduría innata, reconoce esta diferencia. La rendición sabia trae paz incluso en medio del sufrimiento. La rendición por miedo solo trae más sufrimiento en forma de arrepentimiento, la corrupción común, la pérdida de la sabiduría interna. El problema es que, en la agitación del mundo moderno y en el ruido constante de nuestros pensamientos ansiosos, hemos perdido la conexión con esa sabiduría interna. Neurocientíficos han descubierto que, durante periodos de crisis intensa, la amígdala, la parte primitiva del cerebro que detecta amenazas, se hiperactiva y literalmente secuestra las funciones ejecutivas superiores. Es como si un sistema de alarma defectuoso se disparara constantemente, impidiendo que usted acceda a su capacidad real de razonamiento y discernimiento. En esta niebla de la amígdala, todo parece más oscuro y sin esperanza, y la distinción entre la rendición sabia y la huida se vuelve imposible. El dominio del maestro, decodificando la voz del miedo. El maestro, sin embargo, entiende que la amígdala no puede distinguir entre una amenaza real para su supervivencia física y una amenaza percibida para su identidad psicológica.
Para su cerebro primitivo, el rechazo social, el fracaso profesional, la pérdida financiera o la decepción amorosa se registran con la misma intensidad que un depredador al acecho. Esta es la razón por la que su respuesta de lucha o huida se activa en situaciones que objetivamente no ponen su vida en riesgo, pero que desafían profundamente su sentido de quién cree que es. Aquí reside una de las claves más importantes para navegar estos momentos. Entender que, la mayoría de las veces, usted no está luchando contra circunstancias externas, sino contra la muerte de una versión obsoleta de sí mismo. El estudiante que piensa en desistir no está luchando contra las matemáticas. Está luchando contra la muerte de su identidad como alguien no inteligente. El emprendedor que quiere cerrar su negocio no está luchando contra las ventas bajas. Está luchando contra la muerte de su imagen como alguien destinado al éxito inmediato. Esta resistencia a la muerte psicológica es completamente natural, pero necesita ser comprendida para ser superada. La conexión con la filosofía de Hill, Napoleon Hill, en su análisis de la mente comprendió esta batalla interna. Él sabía que el miedo es el gran sabotador del propósito definido. La amígdala, al secuestrar la mente, crea un estado de indecisión y duda, los enemigos de la acción. La rendición sabia en este contexto sería la capacidad de aceptar la muerte de una identidad antigua, de un plan que ya no sirve, para dar lugar a algo nuevo. La rendición por miedo, sin embargo, es la abdicación del propósito, la entrega a la derrota temporal como si fuera un fracaso permanente, que es la esencia de la ruina. Hemos establecido que el deseo de rendirse es a menudo una señal de transformación inminente, y que la clave inicial es discernir entre una rendición sabia y una huida basada en el miedo. Ahora debemos adentrarnos en el propósito de la lucha misma. ¿Por qué el universo exige estas pruebas? ¿Por qué el camino hacia la grandeza pasa inevitablemente por el valle de la desesperación? La respuesta es que la dificultad no es un obstáculo en el camino. La dificultad es el camino. Es el crisol donde el carácter se purifica y la fuerza se forja. Análisis filosófico. El crux del viaje. Los escaladores experimentados conocen un fenómeno llamado el crux. Es el punto más difícil de una ruta de escalada, el movimiento que parece imposible, donde cada músculo grita y la mente exige rendirse, pero también saben que una vez que se supera el crux, el resto de la escalada se vuelve considerablemente más fácil. Su vida, en su búsqueda de cualquier meta significativa, tiene múltiples crux. Estos momentos de máxima dificultad no son errores en el diseño de su vida, son puntos de control, son pruebas deliberadas, diseñadas por el universo para expandir su capacidad. No están ahí para detenerlo, están ahí para elevarlo. Cada vez que usted navega exitosamente un crux, desarrolla músculos psicológicos y espirituales que no sabía que tenía. Construye una biblioteca interna de evidencia sobre su propia capacidad para superar lo imposible. La corrupción común, el deseo de un camino fácil, la mentalidad moderna está infectada con el deseo de una vida sin dolor, sin fricción. Busca constantemente hacks, atajos y soluciones instantáneas. Le teme a la dificultad, viéndola como una señal de que algo está mal. Esta mentalidad es una trampa mortal. Al evitar la lucha, evita el crecimiento. Al evitar la presión, evita la transformación. Se convierte en un ser frágil, sin resiliencia, incapaz de soportar el peso de una gran responsabilidad o de una gran riqueza. Su deseo de comodidad lo condena a una vida de fragilidad y estancamiento. No entiende que el carbón que evita la presión nunca se convertirá en diamante. El dominio del maestro, el crecimiento postraumático. El maestro no solo soporta la dificultad, la utiliza. Entiende el principio del crecimiento postraumático. El fenómeno donde los individuos no solo se recuperan de experiencias devastadoras, sino que emergen más sabios, más fuertes y con un mayor aprecio por la vida. El maestro transforma el sufrimiento destructivo en sufrimiento constructivo. ¿Cómo? Dándole un significado. El dolor sin propósito es tortura. El dolor con un propósito es fortalecimiento. Cuando usted decide que su lucha actual está desarrollando la paciencia, la sabiduría o la fuerza que necesitará para su futuro, transforma la experiencia por completo.
Los atletas de élite abrazan el dolor del entrenamiento, porque saben que cada músculo que se rompe se reconstruye más fuerte. El maestro de la vida aplica la misma lógica a su alma. La conexión con la filosofía de Hill. Esta es la encarnación más profunda del principio de Napoleon Hill, de encontrar la semilla de un beneficio equivalente en cada adversidad. No es solo encontrar una pequeña cosa buena en una mala situación, es la comprensión de que la adversidad misma es el beneficio, es el mecanismo que lo está esculpiendo. La persistencia en este contexto no es una terquedad ciega, es la decisión consciente de permanecer en el crisol, de soportar el fuego, el tiempo suficiente para que la transformación ocurra, guiado por la fe inquebrantable de que el proceso tiene un propósito superior. Es la voluntad de enfrentar el crux, sabiendo que al otro lado no solo está la cima, sino una versión más poderosa de sí mismo. Hemos decodificado la paradoja de la rendición y el propósito del crisol de la adversidad. Ahora llegamos a la parte más pragmática de nuestro análisis. Cuando usted sabe que no debe rendirse, pero siente que ya no puede continuar, ¿qué hace? El maestro no confía en la fuerza de voluntad bruta. Confía en estrategias superiores. Análisis filosófico. La sabiduría en la incertidumbre. Una de las principales razones por las que queremos rendirnos es porque no sabemos cuánto más durará la dificultad. La mente humana, diseñada para buscar patrones y predicciones, se siente profundamente incómoda en la incertidumbre. Sin embargo, toda transformación genuina requiere un periodo de incertidumbre, un espacio liminal entre quien usted era y en quien se está convirtiendo. En las tradiciones místicas, se le conoce como la noche oscura del alma. No es un castigo, es la preparación final. Es en la oscuridad donde las semillas germinan. Es en el silencio donde se compone la música. Es en la incertidumbre donde se forjan las posibilidades más extraordinarias. Aceptar este periodo de no saber como sagrado es un acto de maestría. El dominio del maestro. Las 5 estrategias prácticas. Para navegar esta incertidumbre, el maestro aplica un conjunto de estrategias. Primero, reduce su horizonte temporal. Cuando pensar en los próximos meses es abrumador, se enfoca solo en el día de hoy. Si hoy es demasiado, se enfoca en la próxima hora. Si la hora es demasiado, se enfoca en el próximo minuto. Hace que lo inmanejable se vuelva manejable. Segundo, reconecta con su porqué más profundo. Recuerda la visión, el propósito definido que lo impulsó a comenzar el viaje. El porqué es el combustible que lo mantiene en movimiento cuando la fuerza de voluntad se agota. Tercero, busca apoyo. No confunde la autosuficiencia con el aislamiento. Activa su mente maestra, busca consejo, comparte su carga. Pedir ayuda es un signo de sabiduría, no de debilidad. Cuarto, adopta la mente de principiante. Cuando está atascado, abandona sus viejas suposiciones y mira su problema como si fuera la primera vez. A menudo la solución requiere que abandone no su objetivo, sino su método. Y quinto, reconoce el crecimiento no lineal. Entiende que el progreso no es una línea recta, sino una espiral. A veces, un aparente retroceso es un periodo necesario de integración antes del próximo salto hacia adelante. La conexión directa con las paradojas finales. Finalmente, el maestro recuerda 2 verdades que lo sostienen en las horas más oscuras. La primera es el dicho de los mineros de oro. El oro se encuentra típicamente a solo 3 pies más profundo de donde la mayoría de la gente deja de excavar. Su momento de transformación puede estar exactamente a un golpe de distancia de su punto de rendición. La segunda es la analogía del agua hirviendo. A 99 grados el agua está simplemente caliente. Con solo 1 grado más, toda su estructura molecular cambia y se convierte en vapor. Su situación actual puede estar a solo 1 grado de su punto de ebullición transformador. La mayor resistencia del sistema siempre ocurre justo antes del cambio de estado. Síntesis final. La sensación de querer rendirse no es su enemiga, es su brújula. Es una señal que le indica que está explorando los límites de su capacidad actual. Y es en esos límites donde reside el crecimiento. No es una señal de debilidad, es la evidencia de que se atrevió a intentar algo significativo. Usted no es una víctima pasiva de sus circunstancias. Es el héroe en el acto central de su propia narrativa épica.
Y este momento, este crux, es donde los héroes se forjan. Respire profundamente. Recuerde quién es usted más allá de esta prueba temporal. Y dé el siguiente paso. El mundo necesita la versión de usted que emergerá al otro lado de esta lucha. No se rinda ahora, no cuando está tan cerca.